Tres historias que muestran ejemplos de magnanimidad. Toda mi vida, desde que era un muchacho, he tenido el hábito de leer el tipo de historias inspiradas en el estilo del ingenioso fabulista de El Mundo, por las lecciones que me enseñaban y el placer que me proporcionaban. Siempre las tenía a mano, y cada vez que pensaba mal de la humanidad recurría a ellas, y ellas lograban desterrar aquel sentimiento. Cada vez que me sentía egoísta, sórdido y mezquino, recurría a ellas y ellas me decían qué hacer para recuperar el respeto de mí mismo. Muchas veces deseé que aquellas maravillosas anécdotas no tuvieran un final feliz, sino que continuaran la extraordinaria historia de los diversos benefactores y sus beneficiarios. Este deseo surgía en mi alma con tanta intensidad que al fin resolví satisfacerlo, indagando por mí mismo las segundas partes de esas anécdotas. Me dediqué, pues, a hacerlo, y tras una ingente cantidad de trabajo y tediosas investigaciones, cumplí con mi cometido. Expongo ante ustedes los resultados, narrándoles primero la historia y a continuación el epílogo de cada una de ellas, tal como los conocí a través de mis indagaciones. El perro satisfecho. Cierto día, un médico benévolo, que había leído las historias de moral, se topó con un perro vagabundo que tenía rota una pata. Llevó al pobre animal a su casa y después de curársela y vendársela, le devolvió al pequeño vagabundo su libertad y no volvió a pensar en el asunto. Mas, ¿cuál no sería su sorpresa cuando una mañana, unos días después, al abrir la puerta, encontró que el agradecido can lo estaba esperando allí pacientemente, en compañía de otro perro vagabundo, al cual, quién sabe por qué accidente, se le había roto una de sus patas. El bondadoso galeno corrió a atender al animal adolorido, y no olvidó observar la inescrutable bondad y misericordia de Dios, que había tenido a bien emplear un instrumento tan noble como el pobre perro callejero para inculcar, etc. Continuación. A la mañana siguiente, el bondadoso médico se encontró a los dos perros, pletóricos de gratitud, esperando en la puerta, y con ellos a otros dos, inválidos. Los curó sin demora, y los cuatro siguieron su camino, dejando al bondadoso doctor una vez más sobrecogido por sus pensamientos piadosos. Pasó el día y llegó la mañana. En la puerta estaban ahora los cuatro perros restablecidos, junto con otros cuatro que requerían ser tratados. Transcurrió también aquel día y llegó una nueva mañana, y ahora eran 16 los perros, 8 de ellos recién lesionados, que invadían toda la acera y obligaban a los transeúntes a dar un rodeo. Por la tarde, todas las patas rotas habían sido arregladas, pero entre los pensamientos piadosos del buen médico estaban comenzando a filtrarse obscenidades involuntarias. El sol volvió a salir una vez más para mostrar 32 perros, 16 de los cuales tenían alguna pata quebrada, que ocupaban la acera de la mitad de esa manzana, mientras los curiosos humanos llenaban el espacio sobrante. Los aullidos de los animales heridos, las serenatas de los recuperados y los comentarios de los ciudadanos noveleros formaban un gran e inspirador alborozo, hasta el punto de que el tráfico hubo de ser interrumpido en aquella calle. El buen médico contrató un par de cirujanos asistentes y consiguió concluir esa obra de beneficencia al anochecer, no sin antes tomar la precaución de abandonar la iglesia a la que pertenecía, con el objetivo de poderse desahogar con la laxitud requerida por el caso. Pero algunas cosas tienen su límite. Cuando una vez más amaneció y el buen médico se asomó para ver una muchedumbre de perros suplicantes y clamorosos, exclamó: «Debo darme por vencido y reconocerlo. Los libros de moral me han engañado. Solo cuentan la parte bonita de la historia y ahí se detienen. Tráiganme la escopeta. Esto ha ido ya demasiado lejos». Y diciendo estas palabras, salió como una tromba con su arma, con la mala fortuna de que le pisó la cola al primer perro que había curado, el cual, ni corto ni perezoso, le mordió en una pierna. Lo que sucedió fue que la grandiosa y noble tarea en que este chucho se había comprometido
había engendrado en él un entusiasmo tan poderoso y creciente que se le consumió la mollera y finalmente enloqueció. Un mes después, cuando el benévolo médico yacía en su lecho de muerte, presa de la hidrofobia, convocó a sus acongojados amigos a su alrededor y les dijo: «Cuídense de los libros. Cuentan solo la mitad de la historia. Cuando un pobre perro desgraciado les pida ayuda y ustedes no estén seguros de los resultados que pueden derivarse de su benevolencia, concédanse el beneficio de la duda y asesinen al suplicante». Y diciendo estas palabras, volvió su rostro hacia la pared y entregó su alma. El escritor benévolo. Un joven y paupérrimo escritor principiante había intentado en numerosas ocasiones que le aceptaran sus manuscritos. Desesperado, y cuando solo le esperaban los horrores de la inanición, le expuso su caso a su escritor consagrado, implorándole consejo y ayuda. El generoso caballero inmediatamente dejó de lado sus propios asuntos y procedió a leer con detenimiento uno de los manuscritos rechazados. Concluida su altruista tarea, le dio un cariñoso apretón de manos al joven y le dijo: «Creo que sus páginas tienen calidad. Vuelva el lunes». El día señalado, con una sonrisa dulce, pero sin decir palabra, el célebre autor desplegó una revista todavía húmeda a causa de la tinta. ¿Cuál no sería la sorpresa del pobre joven al descubrir su propio artículo sobre la página impresa? «¿Cómo podré?», dijo, hincándose de rodillas y estallando en lágrimas, «expresarle mi gratitud por su noble conducta». El escritor célebre era el famoso Snodgrass, y el pobre escritor principiante, rescatado así de la oscuridad y de la miseria, se convirtió en el igualmente famoso Snodby. Sirva este hermoso incidente para enseñarnos que debemos prestar un oído caritativo a los principiantes necesitados de ayuda. Continuación. A la semana siguiente, Snodby regresó con 5 cuentos rechazados. El escritor célebre se sorprendió un poco porque en los libros de moral el joven luchador solamente necesitaba un empujoncito. No obstante, revisó minuciosamente los papeles, retirando flores innecesarias y desterrando unos cuantos acres de adjetivos inadecuados, y de ese modo consiguió que le aceptaran 2 relatos. Transcurrida más o menos una semana, el agradecido Snodby se presentó con otra remesa. El escritor célebre experimentó un íntimo sentimiento de satisfacción, la primera vez que le había dado muestras de amistad al empedernido Nobel, y al compararse con las personas generosas de los libros salía bien librado. Pero ahora estaba comenzando a sospechar que se había topado con algo nuevo en el capítulo de los episodios de nobleza. Pese a que su entusiasmo se iba enfriando, fue incapaz de rechazar al novato y esforzado autor, que se aferraba a él con una familiaridad y una confianza tan plenas. El resultado fue que el escritor célebre fue apabullado por el pobre Nobel. De nada sirvieron sus débiles esfuerzos para liberarse de su pesada carga. Todos los días tenía que estarle dando consejo y aliento. Permanentemente tenía que procurar que las revistas lo aceptaran y luego rehacer sus escritos para volverlos presentables. Cuando el joven aspirante por fin despegó, alcanzó la fama de manera meteórica, describiendo la vida privada del escritor célebre con un humor tan cáustico y tal lujo de detalles hirientes que el libro se vendió en cantidades astronómicas y al célebre escritor se le rompió el corazón por haber sufrido tamañas mortificaciones. Mientras exhalaba su último suspiro, dijo: «¡Qué dolor! Los libros de moral me han decepcionado, pues no relatan la historia completa. Amigos míos, cuídense de los escritores principiantes que luchan por ser aceptados. Aquel a quien Dios considera digno de morir de hambre, que no lo rescate el hombre presuntuoso, pues será a costa de su propia ruina». El esposo agradecido. En cierta ocasión, una dama paseaba en su carruaje por la calle principal de una gran ciudad acompañada por su hijito, cuando algo espantó a los caballos que salieron a toda carrera, arrojando al cochero del pescante
y dejando a los ocupantes del coche paralizados de terror. Pero un joven valiente que conducía una carreta abarrotada de fardos se puso frente a los animales desbocados y logró frenar su carrera, con riesgo de su propia vida. La dama, agradecida, anotó sus datos y al llegar a casa le contó el heroico acto a su esposo, que había leído los libros de moral. Este escuchó con ojos anegados en lágrimas el conmovedor relato y después de darle las gracias, junto con sus seres queridos vueltos a la vida, a aquel para quien ni la caída de una golondrina pasa desapercibida, mandó llamar al joven valiente y, poniéndole en la mano un cheque de $500, le dijo: «Acepta este dinero como recompensa por tu noble acto, William Ferguson, y si alguna vez necesitas un amigo, recuerda que Thompson McSpadden no es un ingrato. Apréndase, pues, que un buen acto no puede sino beneficiar a quien lo hace, por humilde que sea». Continuación. A la semana siguiente, William Ferguson lo visitó de nuevo y le pidió a Mr. McSpadden que utilizara su influencia para procurarle un empleo mejor, ya que se sentía capaz de hacer mucho más que conducir una carreta de fardos. Mr. McSpadden lo colocó como empleado con un buen salario. Poco después, la madre de William Ferguson enfermó y... Bueno, para no alargar el cuento, Mr. McSpadden aceptó llevársela a su casa. Muy pronto comenzó la buena mujer a extrañar a sus hijos menores, entonces Mary y Julia también fueron acogidas, al igual que el pequeño Jimmy. Pero resulta que Jimmy tenía una navaja y un día salió a pasearse solo por el salón con ella y en menos de 3/4 de hora redujo los muebles, que valían $10,000, a fosfafina. 1 o 2 días más tarde se cayó por las escaleras y se rompió la crisma, y se presentaron en la casa 17 parientes del muchacho para asistir al funeral. A partir de ahí cogieron confianza y después de aquel día la cocina se mantenía llena de gente a toda hora y los McSpadden se mantenían ajetreados buscando empleos para los diferentes miembros de la familia y tratando de conseguirles otros cuando se les acababan los actuales. La anciana resultó ser muy bebedora y muy mal hablada, pero los agradecidos McSpadden consideraron que su deber era reformarla y como no olvidaban que su hijo les había hecho a ellos un gran favor, se dedicaron con ahínco a su generosa tarea. William acudía con frecuencia a visitarles para pedir considerables sumas de dinero, cada vez mayores, y solicitar empleos más y más lucrativos que el agradecido McSpadden le procuraba tan pronto como podía. Además, McSpadden aceptó, tras unos momentos de duda, ayudar a William a ingresar en la universidad, pero cuando llegaron las primeras vacaciones y el héroe pidió que lo mandaran a Europa por razones de salud, el acosado McSpadden se alzó contra el tirano e hizo la revolución. De manera tajante y contundente se negó a hacerlo. La madre de William Ferguson se quedó tan sorprendida que se le cayó la botella de ginebra y sus labios profanos se negaron a ejercer su oficio. Cuando volvió en sí, le increpó medio ahogada: ¿Es esta su gratitud? ¿Dónde estarían ahora su esposa y su hijo de no haber sido por el mío? Y William dijo: ¿Es esta su gratitud? ¿Le salvé la vida a su esposa o no? Dígamelo. Varios parientes entraron y salieron de la cocina, y todos y cada uno de ellos exclamaron: ¡Vaya gratitud! Las hermanas de William, impresionadas, abrieron los ojos como platos y repitieron: ¿Y esta es su Pero fueron interrumpidas por su madre, quien, estallando en lágrimas, se lamentó: Y pensar que mi santo hijo ha entregado su vida al servicio de semejante reptil. Entonces los ímpetus del insurrecto McSpadden no se amilanaron y gritó con vehemencia: ¡Fuera de mi casa toda esta tribu de limosneros! Los libros me engañaron, pero jamás lo volverán a hacer. Con una vez me basta. Y volviéndose hacia William le gritó: ¡Sí! Usted salvó la vida de mi esposa, y al que lo vuelva a hacer, más le valdría ser pisoteado.
Como no soy sacerdote, coloco mi texto al final del sermón, en lugar de hacerlo al principio. Aquí está, tomado de Recuerdos del presidente Lincoln, por Noah Brooks, de la revista Scribner's Monthly. J.H. Hackett, en su papel de Faustal, fue un actor que en cierta ocasión hizo las delicias del presidente Lincoln, con su habitual deseo de dar relevancia a los demás, expresándole sus agradecimientos. Mr. Lincoln le escribió una atenta nota al actor en la que le manifestaba lo mucho que su representación le había gustado. Mr. Hackett, en respuesta, le envió un libro, tal vez de su propia autoría, además de varias notas. Una noche, muy tarde, cuando el episodio ya se me había olvidado, llegué a la Casa Blanca respondiendo a una llamada urgente. Al pasar por la oficina del presidente advertí, para mi sorpresa, que Hackett se encontraba sentado en la antesala en espera de ser atendido. El presidente me preguntó si había alguien fuera. Al decirle quién era, me confesó con un dejo de tristeza: «No puedo recibirle, no puedo». Tenía la esperanza de que ya se hubiera marchado. Y luego añadió: «Mira, esto resulta ilustrativo de lo difícil que es tener buenos amigos y conocidos en este lugar. Tú sabes cuánto me gustaba Hackett como actor, y supiste que le escribí diciéndoselo. Él me envió este libro y pensé que ahí acabaría el asunto. Él es, sin duda, el mejor en su profesión y le va muy bien, pero solo por el hecho de que hubiéramos mantenido una efímera correspondencia amable, como cualquier par de hombres pudieran mantener, ya quiere algo. ¿Qué supones que quiere?». Como no lo pude adivinar, Mr. Lincoln agregó: «Pues quiere ser cónsul en Londres». Para concluir, solo me queda observar que el incidente de William Ferguson ocurrió en la vida real y que yo mismo lo conocí, aunque cambié la naturaleza de los detalles para evitar que William se reconociera en él. Los lectores del presente relato seguramente han desempeñado el papel, en alguna hora romántica y sentimental de su vida, de héroes de sucesos que muestran magnanimidad. Me gustaría saber cuántos de ellos están dispuestos a hablar de esos episodios y cuántos les gustaría que les recordaran las consecuencias que se derivaron de aquellos acontecimientos.